El siglo XXI ha sido declarado el siglo del cerebro. Se ha dicho que intentar enseñar sin conocer de neurociencia es parecido a tratar de diseñar un guante sin conocer los dedos de una mano. La Asociación Chilena de Neuroaprendizaje es una consultora en educación dedicada a hacer divulgación sobre la ciencia del cerebro aplicada a la educación. Nuestros especialistas se destacan por su formación transdisciplinar, combinando la neurociencia educativa con los ámbitos de psicología, salud o educación. Buscamos cumplir nuestra misión a través de 3 líneas. 1. Ferias escolares, dedicadas al cerebro, la salud y estilo de vida. A través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, alumnos y profesores realizan estas jornadas para impactar a su comunidad educativa. 2. Programa de formación continua. Más de 10 diplomados que ofrecemos en inglés o español, en Chile y en Latinoamérica, en modalidad presencial y en su nuevo formato en vivo online. 3. Programa de mentoría para la innovación metodológica, que consiste en el acompañamiento, la observación de clases y tutorías de un especialista en su colegio. Luego de haber cursado alguno de estos programas, se puede acceder a las pasantías pedagógicas con alternativas disponibles en Chile, Argentina, España o el Reino Unido. Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Celebramos el aprendizaje, divulgamos ciencia, creamos comunidad. Hola a todos, mi nombre es Danilka Castro Cañizares y les doy la bienvenida a esta cápsula educativa sobre el cerebro humano. En esta ocasión estaremos conversando sobre el cerebro matemático y particularmente sobre la importancia que tiene la actitud en el aprendizaje de las matemáticas. Vamos a estar hablando de la ansiedad matemática. ¿Qué es la ansiedad matemática? ¿En qué se diferencia la ansiedad matemática de la discalculia del desarrollo? ¿Cómo abordar la ansiedad de las matemáticas desde la evaluación, desde la cultura de la sala de clases? Sobre estos temas estaremos tratando de responder algunas interrogantes durante estos 15 minutos. Y comencemos por saber qué es la ansiedad matemática. La ansiedad matemática se define como la falta de confianza del estudiante en sus habilidades para aprender matemática y resolver problemas en esta materia. No es un trastorno de aprendizaje, pero puede llegar a tener las mismas consecuencias, los mismos alcances de un trastorno específico del aprendizaje. Acá pensemos que una de las principales funciones de nuestro cerebro es la de predecir. Hacemos cálculos complejos todo el tiempo para poder hacer predicciones acertadas y dirigir nuestros movimientos. Hacemos cálculos al caminar, hacemos cálculos al cruzar la calle, al levantar un paquete y lo hacemos exitosamente. Sin embargo, cuando trabajamos matemática en la sala de clases, encontramos que a muchos niños no les gustan y tienen dificultades con ella, aun cuando biológicamente están completamente preparados para enfrentarla. Entonces, ¿por qué dan pánico las matemáticas? El discurso de que las matemáticas son difíciles y que solo los alumnos con talento superior o habilidades especiales o gustos peculiares, ese discurso que se ha instaurado convierte el aprendizaje de las matemáticas en una especie de club de élite que deja fuera al grueso de la población estudiantil. Fíjense que un estudio realizado por la asociación inglesa Fondo para la Ansiedad Matemática afirma que el 25% de los alumnos de 11 años está por debajo de lo esperado debido a su ansiedad matemática y que más de 1/3 de estudiantes entre 15 y 24 años experimentan nerviosismo al momento de mostrar sus resultados en ejercicios matemáticos. Entonces acá es muy conveniente pensar que si se trata de una dificultad tan diseminada a nivel de desempeño de los estudiantes, quizás no estemos hablando de un problema de aprendizaje, sino de un problema de enseñanza. De cómo mostramos las matemáticas a esos niños y niñas, a esos adolescentes, a esos jóvenes. Bien,
¿En qué se diferencia la ansiedad matemática de la discalculia del desarrollo? Aquí, aunque hay varios elementos, hay unos puntos claves. ¿Cuáles son? En primer lugar, la discalculia es una dificultad de aprendizaje que afecta habilidades como contar, recordar datos matemáticos y entender conceptos matemáticos. Sin embargo, la ansiedad matemática es un asunto de tipo emocional, que conlleva a dudar de uno mismo y lleva a un temor a fracasar. Por lo tanto, la ansiedad matemática también puede ser experimentada por niños que no tienen verdaderas dificultades con las matemáticas. Niños que no tienen discalculia, no tienen bajo rendimiento, pero tienen malos resultados por su ansiedad matemática. Un niño con ansiedad matemática hace la tarea relativamente fácil, responde casi todos los problemas correctamente, pero se siente ansioso cuando lo hace, siente miedo cuando lo está haciendo. Pueden incluso cometer errores porque la ansiedad les dificulta el hecho de concentrarse en detalles importantes o los lleva a exagerar su atención en otros detalles que de repente no son tan relevantes, pero lo quieren ver todo porque tienen pánico. Mientras que un niño con discalculia del desarrollo no logra casi nunca hacer bien esa tarea, sino que tarda mucho tiempo haciendo la tarea y la mayoría de sus respuestas son equivocadas. Ahora, tanto la ansiedad matemática como la discalculia sí crean ansiedad en los exámenes, ¿ya? Y también generan que los chicos traten de evitar asistir a las clases matemáticas. ¿Por qué? Tanto para los discalcúlicos como para los niños que tienen ansiedad, esta es la clase del terror. Es un momento angustiante en sus vidas. Quiere decir que a pesar de que estos son niños que si no tienen presión pueden hacer bien los ejercicios, pueden resolver bien las tareas, cuando tienen que mostrar sus resultados, cuando tienen que hablar de matemáticas frente a otros o en la sala de clase, entonces ahí aparece su ansiedad y su nerviosismo. ¿Cómo abordar la ansiedad matemática desde la evaluación? Las pruebas a menudo pueden disminuir la confianza de los estudiantes porque no tienen flexibilidad en el proceso de evaluación. Y como resultado, habitualmente las pruebas no fomentan su creatividad y su creatividad. Fíjense que habitualmente el formato es vamos y nos presentan una prueba determinada, o sea, no hay un proceso creativo, una participación de los niños y niñas en su proceso de evaluación. En este sentido, para aliviar la ansiedad matemática causada por las evaluaciones, pudiésemos hacer algunas estrategias en nuestra sala de clases. Algunas de estas pueden ser, por ejemplo, limita las pruebas en clase y no las cronometres. Sabemos que tenemos usualmente un tiempo determinado, pero intentemos que nuestra prueba alcance de manera suficiente en ese tiempo, de modo que el niño no se sienta presionado porque tiene un corto tiempo para resolver su prueba. Las pruebas cronometradas aumentan la presión en los niños y niñas y en los estudiantes en general, lo que interrumpe el procesamiento en su memoria de trabajo y en su memoria a largo plazo. Recuerden que nuestros procesos de actualización de la información son procesos que se toman su tiempo. Y cuando muchas veces aceleramos este proceso, ese estrés puede evitar que se recupere determinada información que ya está almacenada en nuestra memoria a largo plazo. Otra estrategia pudiera ser evaluar a los estudiantes en cómo ellos piensan sobre las matemáticas. Incluye su forma de pensar. Pensemos en pruebas un poco más personalizadas. Con esto no es que tengamos una prueba para cada niño, sino que muchas veces los grupos de niños tienen comportamientos generales sobre las matemáticas y sería muy bueno
en evaluar en exactamente cómo ellos piensan sobre esa materia. Otro elemento acá importante es incluir múltiples métodos de evaluación, o sea, la evaluación multisensorial. Se ha descrito que cuando las pruebas son multisensoriales, los resultados suelen ser mejores. O sea, hacer pruebas que combinen formatos orales, escritos, formatos de demostración. En la actualidad estamos insistiendo mucho en el aprendizaje basado en proyectos, así que proyectos basados en las matemáticas, que podamos también incluir en ellos las materias para que los niños se interesen de alguna manera y les parezca menos estresante. Y otra cosa muy importante es otorgar retroalimentación que se concentre más en la falta de esfuerzo que en la falta de habilidades, para que los estudiantes se mantengan confiados en su mejoramiento, en que sí tienen las habilidades y que sí las pueden manejar de múltiples maneras y obtener mejores resultados. Esto hablando de la evaluación, que es un momento puntual durante el curso. Pero, ¿cómo abordar la ansiedad matemática desde la cultura de la sala de clases? La cultura de la sala de clases puede ser definida como las normas y comportamientos que guían las interacciones dentro de la sala de clases. Cada sala de clase, implícita o explícitamente, tiene una cultura. Clases estructuradas y rígidas, donde hay pocas oportunidades de debatir, se pueden convertir en una fuente de ansiedad matemática o de ansiedad por la materia que se imparte. Si la cultura de la sala de clases incluye esa inevitable búsqueda por la respuesta correcta, entonces los estudiantes sienten que hay reconocimiento o hay recompensa por los procesos cognitivos evaluados, o sea que va a haber una respuesta que es interesante de encontrar. Esa cultura también puede poner un fuerte énfasis en evitar las respuestas rápidas. O sea, poner tanto énfasis en la velocidad no alienta a los estudiantes a reflexionar sobre sus procesos mentales o a analizar los resultados, solo a responder. O sea, una cultura donde sea más importante el proceso que un resultado rápido, sin reflexionar, sin pensar en qué procesos han estado involucrados en ese resultado. Por tanto, la ansiedad matemática se puede reducir en clases donde hagas lo siguiente. Crear una cultura donde los estudiantes hagan preguntas, que sea importante hacer preguntas, descubrir el aprendizaje, explorar ideas nuevas. Intentemos proveer un ambiente donde los estudiantes puedan sentirse seguros de tomar riesgos y no sentirse avergonzados de dar respuestas incorrectas. Mostremos cómo de cada respuesta incorrecta pueden surgir ideas nuevas. Desalentar la importancia de la velocidad, reemplazándola por la reflexión. Y también alentar a los estudiantes a que busquen sentido en lo que están aprendiendo, más que en solo memorizar etapas o procedimientos. Recuerden que darle sentido es uno de los criterios que el cerebro usa para determinar qué información vale la pena almacenar y qué no. Recuerden que nuestra memoria semántica tiene más probabilidad de quedar aquella información que logramos conectar con esquemas mentales anteriores. O sea que podemos darle un sentido, un significado. De aquí la importancia de alentar el tiempo de reflexión y el tiempo de darle sentido a los procesos que estamos aprendiendo, no a memorizar mecánicamente. Para terminar, me gustaría dejarlos con esta frase de Marcus de Sautoy, que es un escritor, presentador, columnista y profesor de matemáticas de la Universidad de Oxford. Las matemáticas tienen belleza y romance. El mundo de las matemáticas no es un lugar aburrido en el que estar. Es un lugar extraordinario. Merece la pena pasar el tiempo allí. Mostrémosle a nuestros niños y niñas la belleza del fascinante mundo de las matemáticas, cómo la naturaleza está formada de conceptos matemáticos. Enseñemos compasión.
y con dedicación.